Nunca parezcas pobre, porque la pobreza no es un número, es una señal. Y las señales deciden quién te escucha cuando hablas, quién confía cuando negocias, quién te sigue cuando actúas. Te digo esto no como consuelo, sino como ley. A los hombres no se les juzga por lo que son, sino por lo que parecen controlar. Y los ingresos, mucho antes de llegar a tu cuenta, llegan primero a la mente de los demás. Escucha con atención. El mundo no recompensa la necesidad, la castiga. En cuanto te ves pobre, anuncias debilidad sin abrir la boca. Le dices al mercado que estás desesperado. Le dices a la oportunidad que aceptarás menos. Le dices al poder que no puedes defenderte. Y el poder, como el agua, fluye por las grietas. Aprendí esto mucho antes de que los hombres aprendieran a llamarlo psicología. La apariencia no es vanidad, es estrategia. Cuando pareces pobre, la gente negocia con más dureza contra ti. Retrasan los pagos, ponen a prueba los límites, dudan de tu valor antes de que lo demuestres. Tus ideas suenan insignificantes, tu tiempo parece más valioso, tu presencia tiene menos gravedad. Esto no es crueldad, es la naturaleza humana. Los hombres respetan lo que parece escaso, controlado y difícil de obtener. La riqueza no es solo dinero, es serenidad, postura, certeza y dominio. Comprendan esto profundamente. Los ingresos dependen de la autoridad, no del esfuerzo. El hombre de aspecto pobre puede trabajar sin parar y aún así ser ignorado. El hombre controlado, incluso con menos palabras y menos movimientos, se asume valioso. La suposición es poder. En la psicología de las ganancias, las suposiciones deciden los precios antes que los números. No se paga por el trabajo, sino por la influencia percibida. Y la percepción se forma incluso antes de que se realice la primera transacción. La mayoría de los hombres se sabotean antes de que empiece el juego. Se visten como si pidieran permiso. Hablan como si esperaran ser elegidos. Se mueven como si no estuvieran seguros de su lugar. Esto transmite un mensaje al subconsciente de quienes los rodean: te necesito más que tú a mí. Una vez recibido ese mensaje, tus ingresos ya están limitados. Ninguna habilidad puede salvarte por completo de una señal débil. No me malinterpreten. No les digo que malgasten su dinero. Les digo que dejen de despilfarrar su poder. Hay una diferencia entre estar en la ruina y parecer estar en la ruina. Una es temporal, la otra, permanente. El mercado perdona la primera, explota la segunda. Cuando te ves pobre, invitas al control de los demás. Cuando te ves sereno, te ganas el respeto, incluso de quienes te detestan. La mente del comprador, del empleador, del inversor, del aliado, busca constantemente la jerarquía. ¿Quién lidera? ¿Quién sigue? ¿Quién establece las condiciones? ¿Quién las acepta? Tu apariencia, tu voz, tu quietud responden estas preguntas al instante. Antes de que la lógica llegue, el juicio ya está completo. Por eso dos hombres con la misma capacidad ganan ingresos radicalmente diferentes. Uno manda, el otro convence. Y convencer es la postura de la debilidad. Ahora les cuento una verdad más oscura. A la gente le gusta pagar más a los hombres poderosos. Les alivia la ansiedad. Pagar a un hombre que parece pobre se siente arriesgado. Se siente como caridad, se siente inestable. Pagar a un hombre que parece controlado se siente seguro, se siente justificado, se siente como una alianza con la fuerza. Por eso las marcas, los líderes y los que ganan más se obsesionan con la imagen, no porque sean superficiales, sino porque comprenden el miedo humano. Verse pobre hace que la gente se sienta superior. La superioridad genera falta de respeto. La falta de respeto genera explotación. La explotación destruye los ingresos lenta y silenciosamente. Transacción tras transacción. Te dan menos oportunidades. Te ofrecen tratos más pequeños. Te excluyen de las salas donde se toman las decisiones. No porque seas incapaz, sino porque el poder no invita a la debilidad a su círculo íntimo. Aquí es donde comienza la disciplina masculina. No buscas la validación. No te explicas, no muestras hambre, cultivas la moderación, inviertes en señales que digan:
no tengo prisa, no estoy desesperado, yo elijo. Esto por sí solo cambia la forma en que el dinero fluye hacia ti. La calma es cara, la escasez es ruidosa. El hombre con aspecto pobre siempre es ruidoso, incluso cuando está en silencio. Maquiavelo lo comprendió hace siglos. Los príncipes llevaban símbolos no para adornarse, sino para condicionar la obediencia. Hoy, los símbolos son más sutiles, pero la ley es la misma. Controla tu imagen, o otros controlarán tus resultados. Controla la percepción, o acepta las limitaciones. El dinero que deseas no puede vivir en un hombre que parece inseguro de su valía. Esto es solo el principio. Tu ropa, cómo te mueves, cómo hablas y cómo postergas la gratificación no son decisiones de estilo de vida, son armas económicas. Y una vez que entiendas esto, nunca volverás a caminar por el mundo de la misma manera. ¿Crees que el dinero se gana con trabajo duro? Esa creencia te mantiene obediente. Los ingresos se ganan mediante el posicionamiento, y el posicionamiento comienza en las sombras de la mente. El hombre que parece pobre se sitúa mentalmente por debajo de los demás, incluso antes de hablar. Desde esa posición inferior, cada acción debe ascender. Cada petición se siente como una súplica, cada precio se siente negociable. No te das cuenta de que sucede porque ocurre en silencio. En los cálculos subconscientes de quienes están frente a ti, el poder no se anuncia, se percibe. Y el primer sentido en el que los humanos confían es la visión. Antes de escuchar tus ideas, ya han decidido cuánto vales. Antes de preguntar cuánto cobras, ya han aceptado lo que creen que mereces. Esta es la cruel elegancia de la psicología del lucro. El mercado no escucha explicaciones, escucha señales. Y la señal más fuerte es el autocontrol hecho visible. Un hombre que parece pobre a menudo intenta compensarlo hablando más. Se explica demasiado. Justifica sus precios. Inunda las conversaciones con esfuerzo, credenciales y promesas. Esto no aumenta sus ingresos, los disminuye porque el poder nunca se explica solo. El poder espera. El poder permite que el silencio genere presión. El poder permite que otros llenen el vacío con suposiciones. Y esas suposiciones suelen favorecer al hombre que parece sereno. Observe cómo se comportan las personas que ganan más. No tienen prisa. No se apresuran a demostrar su valía. Dejan que el tiempo juegue en contra de los demás, no de ellos mismos. El tiempo es el arma económica más afilada. El hombre que parece pobre siempre está apurado, con el alquiler pendiente, facturas pendientes, el miedo acechándole. Ese miedo se filtra en su postura, tono y toma de decisiones. Otros lo perciben y al percibirlo, demoran, negocian y le sacan más provecho. Esta es la razón oculta por la que la pobreza persiste incluso cuando las habilidades mejoran. El estado interno permanece inalterado. Un hombre puede aprender ventas, negocios, inversiones y aún así ganar como un sirviente si da señales de necesidad. La necesidad repugna al dinero. El dinero se mueve hacia el apalancamiento, no hacia el hambre. El apalancamiento comienza cuando puedes alejarte, y solo puedes alejarte cuando no estás transmitiendo desesperación. No confundas la moral con la realidad. Es irrelevante si esto es justo o no. Así es como funcionamos los humanos. Somos criaturas tribales y jerárquicas. Ponemos a prueba nuestra fuerza instintivamente. Si pareces pobre, te ponen a prueba aún más. Se traspasan los límites. Se niega el respeto hasta que se demuestra repetidamente, y cada prueba consume energía, tiempo y dinero. El hombre sereno se salta estas pruebas. Se asume que es peligroso faltarle al respeto. Aquí está el lado oscuro. La gente teme inconscientemente al hombre que parece controlado. El miedo genera obediencia. La obediencia aumenta los ingresos. No se trata de intimidar mediante la agresión, sino mediante la certeza. La certeza perturba las mentes inseguras. Cuando no te inmutas ante el silencio, cuando no bajas el precio para caer bien, cuando no te apresuras a cerrar,
Los demás se adaptan a tu entorno. Pagan más no porque lo hayas pedido, sino porque sienten que deben hacerlo. Verse pobre no es solo externo, es el caos interno hecho visible. Pensamientos desorganizados, gastos impulsivos, reacciones emocionales, rutinas descuidadas. Estos patrones se filtran en la apariencia. El mundo los interpreta al instante, y una vez interpretados, el veredicto es difícil de revertir. Por eso, la transformación debe ser deliberada, no accidental. Debes diseñarte como diseñarías un arma, minimalista, eficiente, intimidante en su contención. Los ingresos crecen donde hay disciplina. La disciplina permite posponer la gratificación. Posponer crea opciones. La opción crea poder. El hombre que parece pobre no tiene opciones. El hombre que parece controlado siempre parece tener alternativas, incluso cuando no las tiene. Y la apariencia, de nuevo, se convierte en realidad. No te digo que finjas riqueza, te digo que elimines la debilidad. Hay una diferencia. La riqueza falsa se derrumba bajo presión. La presencia controlada se expande bajo ella. Una invita al ridículo, la otra domina el espacio. Cuando entras en una habitación y nada en ti te pide aprobación, el dinero escucha. La oportunidad se detiene y te estudia. La autoridad empieza a orbitar. El mercado es un depredador. Caza la incertidumbre. Devora a quienes revelan miedo. Cuando pareces pobre, brillas en la oscuridad para los depredadores. Cuando pareces sereno, los depredadores dudan. La duda es donde nace el apalancamiento, y el apalancamiento es donde los ingresos se multiplican. Esta sección termina donde empieza el verdadero trabajo, la reestructuración interna de la identidad. Porque una vez que cambias tu comportamiento, cambias la forma en que el mundo te valora. Y una vez que cambian los precios, los ingresos surgen de forma natural, violenta e inevitable. Entiende esto ahora, porque pocos hombres lo hacen. El dinero no responde al deseo, responde al dominio. Y el dominio no es ruidoso, es ordenado. Es la tranquila certeza de quien se ha dominado a sí mismo antes de intentar dominar el mundo. Cuando pareces pobre, revelas desorden. El desorden les dice a los demás que no puedes controlar los resultados. Y nadie le paga a un hombre que cree que está gobernado por el caos. Hay una razón por la que los antiguos gobernantes se obsesionaban con el ritual, la disciplina y la presentación. No era ego, era una guerra neurológica. Los humanos estamos programados para someternos a la estructura. Un hombre que encarna la estructura se convierte en un centro gravitacional. Las decisiones se inclinan hacia él. Los precios suben a su alrededor. La confianza, esa moneda rara, se otorga sin negociación. Esto es psicología del lucro en su nivel más primario. El hombre de aspecto pobre vive de forma reactiva. Reacciona a las facturas, a los mensajes, a las oportunidades, al rechazo. Reaccionar te quita autoridad. La autoridad solo existe en quienes actúan según su propio ritmo. Por eso, controlar el tiempo es más valioso que controlar el dinero. Cuando pareces pobre, tu tiempo parece barato. Respondes demasiado rápido, aceptas demasiado rápido, demuestras disponibilidad. La disponibilidad destruye el valor percibido. El hombre disciplinado crea escasez a su alrededor. No escasez artificial, sino escasez conductual. No siempre es accesible. No se compromete demasiado. No justifica los retrasos. Su calendario está protegido como una fortaleza. Los demás se adaptan a él, y cuando los demás se adaptan a ti, los ingresos empiezan a aumentar sin forzar nada. Esto no es manipulación, es la jerarquía que se impone de forma natural. He aquí la incómoda verdad. La mayoría de los hombres desean dinero sin llegar a ser el tipo de hombre al que el dinero obedece. Buscan tácticas mientras mantienen su fragilidad psicológica, mejoran sus habilidades mientras se mantienen emocionalmente reactivos, desean riqueza mientras se aferran a la comodidad. Pero la comodidad es el caldo de cultivo donde crece la pobreza. La incomodidad, aceptada voluntariamente, forja el manto. Verse pobre suele ser el remanente de la autotraición. Sabes lo que exige la disciplina,
pero lo evitas. Sabes lo que debes eliminar, pero lo postergas. Sabes qué hábitos te agotan, pero te dejas llevar. Cada concesión debilita tu autoridad interna, y la autoridad interna siempre se ve externamente. No puedes esconderte de tus propios estándares. El mundo los lee en tu cuerpo antes de escuchar tus palabras. Los hombres con ingresos crecientes comparten una característica: son difíciles de conmover emocionalmente. Los elogios no los inflan, el rechazo no los derrumba. Actúan por principios, no por estado de ánimo. Los hombres impulsados por el estado de ánimo parecen inestables. La estabilidad es cara. El mercado paga por la previsibilidad en el liderazgo y la decisión en la ejecución. Cuando uno parece pobre, parece impredecible, y la imprevisibilidad repele el capital. Por eso la primera inversión no es en activos, sino en la autorregulación, el sueño, el entrenamiento, la moderación. El silencio y la apariencia intencional no son autoayuda, sino infraestructura económica. Quien no puede controlar sus impulsos no puede controlar la riqueza. El dinero magnifica a quien lo posee. Si la debilidad entra contigo, sale multiplicada. Observe cómo el hombre dominante se desenvuelve en el conflicto. No se apresura a resolver la tensión, la permite existir. La tensión presiona a la parte más débil. El hombre de aspecto desfavorecido se apresura a calmar la incomodidad. Descuenta para acabar con el silencio. Explica para evitar ser juzgado. Cada concesión inculca a los demás la expectativa de más concesiones. Los ingresos se reducen por 1000 pequeñas rendiciones. Hay una razón por la que el miedo y el respeto están entrelazados. El miedo mantiene intactos los límites. El respeto mantiene limpias las transacciones. Cuando te ves pobre, no inspiras a ninguno de los dos. Cuando te ves sereno, ambos surgen con naturalidad, no porque amenaces, sino porque no te dejas intimidar fácilmente. Y el hombre inquebrantable se convierte en el punto de referencia en cualquier intercambio. Aquí es donde la transformación se vuelve irreversible. Cuando tu orden interno se vuelve innegociable, tu realidad externa se reorganiza en torno a él. La gente te trata de forma diferente sin saber por qué. Las ofertas cambian, los retrasos desaparecen, las negociaciones se acortan. Ya no te controlan, sino que te acomodan. Y la acomodación es una silenciosa admisión de tu poder. Lo que queda ahora es el descenso final, el punto en el que ya no buscas el ingreso, sino que lo controlas por medio de quien te has convertido. Si has escuchado hasta aquí, estás listo para la verdad que la mayoría de los hombres jamás tocan sin estremecerse. La riqueza no se siente atraída por la ambición, sino esclavizada por la identidad. Los ingresos se inclinan ante quien ya no los necesita para sentirse completo. En el momento en que el dinero deja de ser tu sustento emocional, se convierte en tu sirviente. Hasta entonces, te jugará con la culpa, te pondrá a prueba y se retirará en cuanto lo alcances con manos temblorosas. La evolución final es esta: cuando ya no pareces pobre, no por lo que posees, sino por lo que ya no te posee. Un hombre que se ha dominado a sí mismo emite una amenaza silenciosa al mundo, no violencia sino inevitabilidad. No se le puede apresurar, no se le puede presionar, no se le puede tentar a tomar malas decisiones por miedo a la pérdida. La pérdida no le aterroriza, porque sabe que puede reconstruir. Y el hombre que puede reconstruir es más temido que el hombre que simplemente posee. Esta es la ley más profunda de la psicología del lucro. La gente paga más por evitar la incertidumbre que por obtener placer. Cuando la certeza se encarna, el dinero se alinea para reducir la fricción. Los tratos se vuelven más fluidos. La resistencia se debilita. La autoridad ya no necesita anunciarse. Se asume que eres el centro. En esta etapa, ya no persigues oportunidades. Las oportunidades se te presentan, no porque el mundo se haya vuelto generoso, sino porque se ha vuelto preciso. Ahora eres legible como un hombre que no pierde el tiempo, que no tolera la falta de respeto, que no se derrumba bajo presión. Y así, el mundo ajusta su comportamiento en consecuencia. Parecer pobre nunca se trató de ropa ni de números. Se trataba de una actitud ante la vida.
Se trataba de necesitar resultados en lugar de imponer estándares. El hombre de aspecto pobre pregunta, ¿funcionará esto? El hombre poderoso pregunta, ¿cumple con mis condiciones? Esa única pregunta interna distingue a los sirvientes de los gobernantes en la jerarquía económica. Ahora entiendes por qué tantos hombres se quedan estancados incluso después de alcanzar el éxito. Ganan dinero sin dominarse. Así, el dinero se escapa por impulso, ego, indulgencia y caos. La riqueza exige contención. Sin estructura, se escapa. Sin disciplina, corroe a quien la posee. El cambio final es la simplicidad despiadada. Menos palabras, menos reacciones, menos dependencias, menos explicaciones. Te vuelves estrecho, agudo y difícil de leer. El misterio aumenta el valor. La previsibilidad lo disminuye. Cuando los demás no pueden categorizarte inmediatamente como necesitado, agradable o desesperado, recurren a la cautela. Y la cautela encarece. Aquí es donde la ascensión masculina se completa. Ya no buscas impresionar, buscas alinear la realidad con tu orden interno. Te vistes, hablas, te mueves y decides desde una posición de soberanía, no arrogancia, sino soberanía. La arrogancia busca validación, la soberanía asume posición. Y aquí está la verdad final, dicha sin piedad. El mundo no recompensa a quienes desean más, recompensa a quienes exigen menos y por lo tanto son incontrolables. Cuando ya no te ves pobre de espíritu, tiempo, emociones ni presencia, tus ingresos no tienen más remedio que aumentar para satisfacerte, porque el dinero, como los hombres, sigue al poder.